están? Linda tarde de lunes para todos. Arrancamos una semana más aquí en Tarde Noticias con muchísimas informaciones para compartir. La jornada está bastante cargada y ya saludamos a Kiara. ¿Cómo estás, Kiara? Hola, Rolo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo también a toda la teleaudiencia. Hace mucho calor, ¿eh? Sí. Un calor. Vos sabés que hoy amanecimos con 18 grados. 18 grados. Sí. Es increíble que A ver, ¿qué fecha estamos? ¿10? No, 18. 18, sí. de enero amanezcamos con esa temperatura bastante baja, por cierto, y aparentemente esto va a continuar también para los próximos días. Vamos a tener esa típica mañana fresca a fría y después ya por la tarde bastante cálida. Vamos a darle un repaso, sí, a los datos del tiempo. Atención con esto porque tenemos ahora una temperatura de 28 grados con 6, cielo parcialmente nublado, misma sensación térmica, una humedad de 44% y el viento que sopla 23 kilómetros en la hora. Viento sur-suroeste a estas horas de la tarde. Resto de la jornada, para la tarde nos espera una máxima de 30 grados, que es lo que pronostica la Dirección de Meteorología para el día de hoy. Por la noche nos espera una noche cálida a fresca y una temperatura que iría de 25 grados a 21. Y da por la madrugada también una madrugada bastante fresca. Y atención porque vamos a amanecer de vuelta mañana con una temperatura bastante bajita. Sí, 18 grados va a ser la temperatura para la madrugada y también con esa temperatura estaríamos amaneciendo el día de mañana. Vemos imágenes de este procedimiento que hizo público hoy la policía española sobre la incautación de 2.065 kilos de cocaína, y entre las informaciones que se proporcionaba es que esto tendría destino o que salió de Sudamérica con destino a Europa, a España en este caso, y la carga habría salido parte de Brasil y también de Paraguay. Pero queríamos saber un poco más qué información se maneja a nivel local con relación a este cargamento. Ya lo tenemos en línea al ministro Arnaldo Yucio. Ministro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, don Rolando? Tanto tiempo. ¿Verdad que sí? Bueno, ministro, hoy la policía española hizo público este video sobre la incautación de una importante cantidad de cocaína y se menciona a Paraguay dentro de esta línea investigativa. ¿Ustedes tienen conocimiento? ¿Vinieron acompañando esto en algún momento? Sí, Rolando. En realidad es un caso es una incautación de noviembre del año pasado. Lo que se hizo fue resguardar la información hasta lograr la detención de quienes serían los destinatarios de la droga en España. Y eso hoy se hizo público. Normalmente Rolando, la hidrovía suele ser muy utilizada para el envío de volúmenes importantes de droga. Pero también es importante aclarar que no siempre toda la droga pasa obviamente por Paraguay, ¿verdad? Sino que se embarca parte acá en nuestro país y la mayor cantidad generalmente en los puertos brasileros. Sí, la mayoría de la droga, o una parte importante de la droga comercializada en el vecino país, a Europa generalmente, pasa en tránsito por nuestro país. Esa es la ruta usualmente que utiliza el crimen organizado
hacer llegar la cocaína principalmente a Europa, ¿verdad? O África. En este caso no es muy familiar el método que utilizan porque no hace mucho tiempo habíamos visto algo similar, bolsas de carbón, y hoy vemos nuevamente bolsas de carbón. Parece que es un método utilizado muy comúnmente, últimamente al menos. Sí, sí, el carbón paraguayo es muy apreciado en Europa, es muy apreciado. La criminalidad organizada se aprovecha de ese mercado y utiliza la fachada hasta puede ser el comercio legal, pero se contaminan por el camino, ¿verdad? O sea, muchas veces hasta el propietario puede desconocer de que había sido su carga comercializada, estaba siendo contaminada en ruta y llegaba a destino como si fuera utilizando solamente como fachada. Pero bueno, son modalidades que uno tiene que ir perfeccionando permanentemente, porque la contrainteligencia para poder ir frenando en la medida que se den las situaciones como esta. Ministro, ¿esto tiene canal verde por aduana, por eso la facilidad en llevar de esta manera? Bueno, CAIA de aduanas estuvo operando ya desde el año pasado en dar informes a colegas españoles y también a Senat y Policía Nacional. Creemos que la droga al contaminarse, en ruta, evita precisamente los controles en salida. Por eso estamos habilitando, esperemos dentro de los primeros meses ya de este año, una embarcación que va a tener como competencia principal el control de embarcaciones en la salida de nuestras aguas territoriales. Y si es posible, con prefectura paraguaya y prefectura argentina, ¿verdad? No todas las embarcaciones, obviamente, sino de acuerdo a los perfiles de riesgo de cada carga, por empresas, etcétera, etcétera, para justamente no entorpecer el comercio internacional que se da muy fluido justamente por la hidrovía. Ahora, ministro, el año pasado cayó un importante cargamento, creo que uno de los más grandes que cayó en el puerto de Villeta, que era justamente tema carbón también, similar a esto, y cuando eso tenía sus destinos, Portugal, todos estos países, España, bueno, un montón de otros países más que tenía al principio, y esto tendría vínculo, sería parte de ese mismo sistema. Utiliza la misma estrategia de envío, pero aparentemente son organizaciones diferentes. Leía publicaciones internacionales, agencias internacionales principalmente, que proporcionaban informaciones, no sé si ustedes manejan esto o van a corroborar, que de la policía interviniente salió la información de que serían dos familias grandes en Brasil y en Paraguay donde están instalados los miembros de esta organización. ¿Alguna información ustedes manejan con relación a quiénes estarían por detrás de este caso en particular, ministro? Y no se descarta de que sea así, Rolando. No se descarta. ¿Pero esto es una investigación en curso todavía para ustedes acá o ya es algo cerrado?
no te diría en forma específica, porque en realidad son varias las investigaciones que estamos llevando adelante, pero no se descarta de que esta esté entre ellas, ¿verdad? Lo cierto y lo concreto en este caso es que parte de la información que sirvió posteriormente para la incautación en puertos españoles justamente provino de calla aduanera, ¿verdad? Doctor, en otros procedimientos ya vimos en otras ocasiones también que muchas veces se deja partir la carga para hacer un seguimiento hasta el destino final para poder llegar a la mayor cantidad de miembros de la organización. ¿Este podría haber sido el caso de salir, de pasar por Paraguay ya sabiendo y seguir el rastro por una investigación en curso? O también mayor volumen, Rolando. O también mayor volumen, ¿verdad? Muchas veces las organizaciones ya no se arriesgan a enviar de un solo lugar volúmenes importantes, entonces envía desde diferentes puntos, ¿verdad? Pero lo que se logra con eso es justamente ver la posibilidad de incorporar a mayores a la mayor cantidad de integrantes de la organización y bueno, procesarlos en su momento. De las informaciones que se tiene, ¿este cargamento en particular pudo haber salido de Paraguay, ministro, o fue tránsito nomás? Y no se descarta de que haya sido, por ejemplo, parte de la droga haya salido de Paraguay. Pero usted, me imagino que están en contacto también con sus colegas de España para procesar toda la información y eventualmente, no sé... Así es. Esa es la temática. ¿En España también habría paraguayos involucrados, ministro? ¿O no manejan esa información? Creo que de los que cayeron ahora me parece que no, ¿eh? Pero tengo que confirmar. Perfecto. Bueno, ministro, como siempre, muy amable, un gusto hablar contigo. Vamos a estar molestándole más adelante. Muchas gracias. No hay ninguna molestia. Hablamos, Rolando. Saludos. Hasta luego, el ministro de la Senat, Arnaldo Yucio, con relación a este operativo. ¿Qué nos decía, resaltante dentro de todo esto, el ministro de la Senat? Que este es un procedimiento ya que se llevó en noviembre del año pasado por la policía española. Coya tenía un informe también, estaba ayudando y proporcionando informaciones para este procedimiento. 12 personas detenidas en España. De los datos que se tiene, no tendría vinculación con aquel gran cargamento que cayó en Villeta hace unos meses atrás, que también pretendían transportar cocaína en bolsas de carbón a diferentes países de Europa, entre ellos Portugal. Se habla de que serían 2 familias, una instalada en Brasil, otra en Paraguay, lo que estarían detrás de este cargamento y que forman parte de un esquema importante que envía de Sudamérica grandes cargamentos de cocaína y lo distribuye posteriormente por Europa. Donde vamos rápidamente hasta el este del país, está trabajando nuestro compañero Rodrigo con relación a esto que estábamos viendo recién, que era la imagen terrible, por cierto, de un niño brutalmente golpeado. La Fiscalía ya tomó intervención y se realizaron procedimientos. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando. Buenas tardes también para toda la teleaudiencia de C9N. Bueno, las imágenes muy fuertes realmente, en el cual nosotros tuvimos la oportunidad de ver en este caso a un menor que está siendo golpeado por justamente un señor. Todo esto habría ocurrido porque este menor
supuestamente quería una banana y bueno, a causa de este suceso se produjo este golpe, esta serie de golpes justamente que estaba sufriendo este menor y se registró en el video. Nosotros estamos con la fiscal Estela Mari Ramírez, que bueno, está dando justamente más detalles al respecto. Ya a un niño que está en situación de calle, en condición de vulnerabilidad, otra vez brindarle ese tipo de agresión. Muy buenas tardes, fiscal Estela Mari Ramírez. Estamos en vivo para C9N. Con relación a toda esta cuestión del video, justamente donde se ve que se le está golpeando de manera reiterativa a un menor de edad. Sí, así mismo nosotros a través del video que se viralizó en las redes hemos abierto una causa de oficio. Posteriormente recibimos también la denuncia de la organización Paz. Él fue retirado de la calle, el médico forense la inspeccionó y se constató algunos golpes que él tenía en la cabeza. ¿Por qué motivos habría dado todo este suceso, doctora? Él dice que como tenía hambre agarró una banana sin permiso de un vendedor de frutas y eso fue lo que ocasionó esta brutal agresión. ¿Cuántos años estamos hablando? 11 años. 11 años. Un niño de 11 años en situación de calle y también es un adicto. Bueno, específicamente, ¿dónde habría ocurrido todo este hecho? En el kilómetro 6,5 ocurrió, donde están los semáforos de cruce, donde ellos suelen aglomerarse, ¿verdad? En ese sentido también instamos a la Secretaría de la Niñez, a la CODENI también, que son instituciones de prevención, a acercarse a ese lugar, a los efectos también de retirarle a esos niños de la calle. ¿Ya se le identificó al sospechoso y cómo van a proseguir todo este procedimiento? Estamos en la individualización del supuesto autor de este hecho punible, como así también de los padres, ¿verdad? Porque existe una obligación legal que en este caso obliga a los padres a hacerse cargo de los niños. Él tendría que estar en su casa, tendría que estar jugando, no en esas condiciones que nosotros le abordamos en la calle, ¿verdad? La identidad justamente de este sospechoso, entonces ustedes ya tendrían. Estamos detrás de la identidad de él, más o menos la gente ahí le conoce, ¿verdad? Estamos trabajando con la gente de ese lugar para identificarle al supuesto autor. Ya, bueno, y con relación a las intervenciones que se hicieron en prosecución a este suceso, ustedes querían justamente saber la identidad, el paradero de este menor y también del sospechoso, doctora. Sí, nosotros con la defensora pública, la que está de turno, la doctora Blanca Molinas, vamos a localizar la vivienda de los padres. Ahora, este procedimiento que nosotros hicimos ahora es otro procedimiento también, donde también son víctimas niños de otro hecho punible. Pero en este caso particular, sí, nosotros con la defensora vamos a estar buscando a sus padres y así también a algún familiar que se pueda hacer cargo de él, y si no ubicamos entonces va a tener que ir a un hogar de guarda. Este menor justamente, él no sufrió heridas graves, algún golpe que le haya producido algún tipo de herida severa, doctora. Gracias a Dios no, que tenía golpes en la cabeza sí, pero no de gravedad en ese sentido, ¿verdad? Pero hay que recordar que eso sí se castiga en el 112, que es la tentativa de lesión grave atendiendo a los golpes de puño que le dio al niño en la cabeza, ¿verdad? Tenés que ser una persona muy irracional para actuar de esa manera con un niño. Bueno, y ustedes también reciben varias denuncias de menores de edad, en situación muy vulnerable también, y con esto se generan muchos hechos que justamente vienen a parar aquí en el Ministerio Público, doctora. Así mismo, en realidad, hoy tenemos bastantes hechos punibles contra niños, ¿verdad? Lamentablemente, y estamos trabajando con la defensora en ese sentido, trayéndole a los niños, inspeccionándole con el médico forense, con el equipo de psicólogos, con la trabajadora social, y estamos abocadas a eso. Ya, muchísimas gracias, fiscal Estela Mari Ramírez. Bueno, esa es la situación, compañeros, que se dio. Ya el Ministerio Público está trabajando para individualizar a el autor de este hecho que lamentablemente se pudo registrar. Bueno, afortunadamente podemos decir, para justamente
visibilizar socialmente lo que está ocurriendo aquí en nuestro país. Gracias, Rodrigo Mancuello, pendiente también de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Terrible, generó mucha reacción estas imágenes. Decía la fiscal del caso que todo se habría dado porque el niño fue a tomar una banana de un vendedor y esa fue la reacción. Vamos a estar acompañando este caso. Cambiamos de tema, hablamos ahora de lo que ocurre en el departamento de San Pedro, situación bastante complicada en el penal regional. Tras confirmarse 4 casos positivos de coronavirus, el Ministerio de Justicia dispuso el cierre epidemiológico por un mes para mitigar la expansión de la enfermedad. Dentro de la penitenciaría, decíamos 4 personas dieron positivo al COVID-19, todos ya se encuentran en aislamiento. Con esto se confirma que en el lugar hay un rebrote del virus, ya que el primer caso se había registrado en septiembre del año pasado, de acuerdo a las autoridades del ministerio. Y hablando del COVID-19, la Corte Suprema de Justicia confirmó que otro ministro dio positivo al COVID-19. Hablamos de Luis María Benítez Riera. Los demás ministros, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, César Díez y Gladys Vareiro, dieron negativo a la prueba. Recordemos que la semana pasada el ministro Eugenio Jiménez Rolón también fue diagnosticado con coronavirus, lo que llevó al Pleno a entrar en cuarentena y a sesionar vía online. Hablamos ahora del dengue. 3 casos confirmados en las últimas horas en el departamento central, lo que pone en alerta a las autoridades. Uno de los casos se dio en Villa Elisa, el otro en la ciudad de Lambaré, muy cerca del otro, y el tercer caso en San Lorenzo. La notificación del caso sospechoso en Central se realizó en los primeros días de enero y el viernes 15 se tuvo la confirmación a través del laboratorio, lo que arrojó que se trata del serotipo 2. Desde octubre del 2020 los casos confirmados suman 15. De esa cifra, 10 corresponden a confirmaciones dadas desde la semana epidemiológica 51 hasta la semana epidemiológica 1, es decir, desde mediados de diciembre hasta la primera quincena de enero. Los casos anteriores provienen de Alto Paraguay, Presidente Hayes y San Pedro. Preocupación de las autoridades sanitarias, 97% de ocupación en camas de terapia intensiva, según el último informe que se tiene de la Dirección de Terapias Intensivas del Ministerio de Salud. Según datos, en Central y Asunción no hay disponibilidad, al igual que varios otros departamentos. Las pocas camas disponibles se encuentran en Alto Paraná y en la ciudad de Misiones. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, será sometido a la prueba del COVID-19 este martes. El mandatario se encuentra en aislamiento luego de que el Ministerio de Salud confirmara que el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, diera positivo también a la prueba. Varios allegados también se encuentran en cuarentena. El viceministerio del Transporte aplicó importantes multas a varias empresas del transporte público, esto por violar las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud y otros por incumplir el itinerario. Alguna de las líneas, en este caso, se detectó que no se usaban tapabocas y otro la aglomeración propiamente dicho dentro del transporte público. En total, 12 empresas sancionadas.
Alrededor de 40 conductores fueron sancionados este fin de semana por la patrulla caminera luego de que terminara el proceso de extensión por la cuarentena sanitaria. De acuerdo a los datos, 13 conductores fueron sancionados por el vencimiento del registro de conducir y 25 por vencimiento de habilitación. Con esto son 38 específicamente los conductores que fueron sancionados este fin de semana. Los controles serán estrictos y se van a aplicar multas específicamente en lo que respecta al tema de licencia de conducir, habilitación municipal, habilitación de Dinatran y chapa provisoria vencida. Y en Rusia arrancó la vacunación masiva contra el COVID-19. Arrancó este 18 de enero la vacunación masiva contra el COVID-19 en Rusia, con lo que la vacuna Sputnik V se encuentra disponible para toda la población, independientemente de su trabajo o condición. En diciembre del año pasado, el país lanzó una campaña a gran escala que permitió vacunar a ciertas categorías de ciudadanos, dando prioridad a médicos, profesores y trabajadores sociales, así como a personas con ciertas enfermedades crónicas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó el pasado miércoles pasar la vacuna masiva de la población e instó a preparar la infraestructura necesaria. Vemos que hay una leve disminución en el número de contagios. Esto no debería tranquilizarnos, declaró el mandatario. Como parte del programa de vacunación masiva, el Ministerio de Salud de Rusia instruyó a las regiones a aumentar el número de puntos para facilitar a las personas el proceso. La vacunación contra el coronavirus en Rusia es gratuita y voluntaria. Las autoridades esperan poder llegar a vacunar hasta el 60% de la población total del país durante el primer año para así poder lograr la inmunidad colectiva. Tres de la tarde, 30 minutos, 28 grados. La temperatura del cielo está relativamente... Escasamente nublado. Sí. Escasamente Hay nublado. algunas que otras nubecitas por ahí, pero no pronostica lluvias, por lo menos para lo que resta de esta jornada y madrugada del día de mañana. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con nosotros? 0985-625-000 es nuestro WhatsApp ciudadano. Y recordarles que también nos pueden acompañar a través de las redes sociales, @C9N Paraguay. Estamos en Instagram, en Twitter y también en la plataforma Facebook. ¿Hacemos una pausa? Sí, señor, ya volvemos enseguida. Una de las noticias destacadas de este lunes fue la reunión que tuvieron las hijas del ex vicepresidente de la República, Oscar Dennis, con miembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Beatriz Dennis ratificó ante los medios, tras concluir este encuentro, la exigencia al gobierno de realizar acciones concretas en cada secuestro. Dijo que pidieron la solidaridad de la Comisión Permanente, que no se olviden de que hay 3 personas privadas de su libertad, que garanticen lo que dice la Constitución y piden trabajar todos juntos para que puedan volver las 3 personas privadas de su libertad. Lidiar con el autodenominado EPP tiene que ser una prioridad para el gobierno nacional, para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo y para el Poder Judicial. Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta es la necesidad de tener una mejor inversión desde el punto de vista presupuestario en todo lo que implica esta situación, desde las campañas de promoción, de publicidad en base a las diferentes circunstancias que están atravesando la familia de los secuestrados y algunas necesidades específicas que tienen con respecto a esa situación, como otras dimensiones de resolución
resorte presupuestario que deben ser analizadas dentro de esta situación en particular. Tenemos que evaluar cuáles son las mejores alternativas que deben ser planteadas con respecto a la cooperación en materia nacional e internacional ante esta situación. Van a ser evaluadas todas las alternativas y se va a generar un discernimiento técnico diplomático con respecto a la situación, al posible planteamiento de la participación de la Cruz Roja y otros actores que podrían colaborar en esta situación en particular. O sea, ¿ustedes van a insistir tal vez, diputado, que la Cruz Roja pueda participar, pueda mediar? Nosotros vamos a hacer una evaluación técnica diplomática con respecto a esa situación y otras alternativas, como bien estaba diciendo la señora Beatriz Denis. Es nuestro espíritu y nuestra voluntad como Comisión Permanente del Congreso colaborar en esta situación en particular. De hecho, nos solidarizamos con las familias de los 3 secuestrados, pero cada una de las alternativas debe ser dirimida con claridad en base a la situación diplomática internacional que pueda acarrear cada una de estas acciones. En este momento no descartamos esa alternativa, pero va a ser evaluada finamente y a posteriori va a ser conversada con los diferentes de la Comisión. Es necesaria una reingeniería presupuestaria, en principio para cuestiones como la publicidad y otras operaciones necesarias ante situaciones como esta. Tenemos que entender de que, por supuesto, son necesarios más escuelas, son necesarios más hospitales, fortalecer el sistema de salud, educación, tiene que ser una prioridad, pero existen otros aspectos de la realidad que también tienen que ser abordados, como esta garantía constitucional que tienen todos los paraguayos de tener seguridad y de circular libremente por el territorio nacional. Vinimos a contar todo lo que como familia, de hecho, estamos pasando y estamos realizando, a pedir la solidaridad de esta comisión, que no se olviden de que hay 3 personas que están siendo privadas de su libertad, que garanticen lo que dice la Constitución, que no sea una letra muerta, sino que sea realmente una verdad eso, de que la libertad y la seguridad estén garantizadas, así como lo establece la Constitución Nacional, una realidad debe ser. Pedimos que se unan al clamor de que vuelvan los 3, de que nos ayuden con las diferentes alternativas que tenemos como familia, ya sea a nivel nacional, personal, internacional, que analicemos, que trabajemos todos juntos para que muy pronto tengamos ese resultado que queremos, que es el que vuelvan los 3. Nosotros venimos a poner a conocimiento de la Comisión Permanente, ellos van a interiorizarse seguramente, vemos como una alternativa y bueno, pusimos todo lo que nosotros sabemos a disposición de la comisión, ellos lo van a analizar y seguramente verán esas u otras alternativas factibles para que vuelvan los 3 secuestrados a sus hogares. Nosotras pedimos ayuda, no ninguna en particular hemos dicho, simplemente pedimos ayuda, así como dije, personal, nacional, internacional, lo que fuera, para siempre sumar esfuerzos y lograr ese objetivo. Acá lo importante es sumar siempre y lograr el objetivo, el resultado, que es el que vuelvan los 3. Obviamente como familia, siempre que se nos da una negativa, no podemos estar bien, ¿verdad? Pero entendemos la posición como gobierno que la dan y bueno, vamos a seguir insistiendo en en cualquier ayuda que sea necesaria y vamos a seguir luchando. La Iglesia está realizando el trabajo, lastimosamente avances no hay en ninguna, ni con la Iglesia, ni con la FTC, ningún avance tenemos, no tenemos novedad, no tenemos noticia, no sabemos nada, lastimosamente. Concretamente, Beatriz, ¿qué solicitan al Congreso Nacional? Concretamente el apoyo y la solidaridad, que se interioricen de todo lo que nosotros le pusimos al tanto, de que nos den esa mano tan importante en cualquier nivel, ya así como lo vuelvo a repetir, personal, nacional e internacional, y bueno, que luchemos todos juntos y nos unamos a este clamor de que vuelvan los 3. Y
En deportes vamos a hablar del fútbol español porque el Atlético de Bilbao le remontó al Barcelona y de esa manera se quedó con la Supercopa de España. Acá el gol para el Barcelona por parte de Antoine Griezmann, el francés, ponía el 1-0 para el conjunto blaugrana a los 40 minutos. Griezmann llegaba con este gol para pasar al frente entonces el Barcelona. Ya después, un minuto después, a los 41, Óscar de Marcos, el gol para el Atlético de Bilbao. De esta manera empataba el conjunto español. Ahí repasamos de vuelta el gol de Marcos. Esto fue al minuto 41. De esta forma, el 1-1 terminaba el primer tiempo de este compromiso. De vuelta, el Principito Antoine Griezmann a los 77 ponía el 2-1 para el Barcelona. De esta forma, o por lo menos en ese momento, el Barcelona se estaba quedando con la Copa de España. Acá pedían una posición adelantada, cosa que no pasó. Se hizo la revisión y no quedó. A los 90, Villalibre ponía el 2-2 para el Atlético de Bilbao. También una presunta posición adelantada, cosa que no corrió de vuelta. Ahí terminaba el tiempo normal y ya después se iban al alargue. En el alargue, Iñaki Williams ponía este verdadero golazo, 3-2 para el Atlético de Bilbao, y de esta manera el Atlético de Bilbao se quedaba con la Supercopa de España. Golazo realmente de Iñaki Williams. Esto en el alargue. Y ya después, al final del alargue, Lionel Messi va a ser expulsado con tarjeta roja directa por esta falta por agresión sobre Villalibre, el que había anotado el tercer tanto para el Bilbao, y se iba expulsado el argentino Lionel Messi. De esta forma, entonces, el Atlético de Bilbao se quedó con la Supercopa de España. Finalmente, el Poder Ejecutivo reglamentó el arancel cero para las universidades públicas de todo el país. Este es el decreto que dio a conocer y vamos a compartir con ustedes, que muchos estaban aguardando ya desde hace bastante tiempo. De hecho, muchas movilizaciones realizaron los estudiantes a lo largo de estos meses reclamando este punto en particular. El decreto menciona que se reglamenta de esta manera la ley 6628/20, que establece la gratuidad de cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas del país, en el Instituto Superior de Bellas Artes, Instituto Nacional de Educación Superior, en institutos de formación docente dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias y en el Instituto Nacional de Salud. También en ese sentido, si subimos un poquitito más arriba para poder seguir leyendo, dispone, ahí está, que los estudiantes egresados en la educación media de instituciones educativas del sector oficial y de instituciones educativas del sector privado subvencionado están eximidos de abonar todo tipo de aranceles en concepto de matrículas u otros relacionados a los cursos probatorios, de nivelación, preparatorios, de admisión y similares impartidos por las universidades públicas del país, también el Instituto Superior de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Educación Superior, Instituto de Formación Docente dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias y el Instituto Nacional de Salud, dice en su artículo segundo el decreto del Poder Ejecutivo. Vamos a bajar un poquitito más a ver si es que menciona otros puntos más en este decreto. También menciona, para acreditar el egreso de los estudiantes de instituciones educativas del sector oficial o del sector privado subvencionado, las universidades públicas e institutos establecerán los requisitos documentales
El mismo beneficio es extensivo a todo tipo de aranceles en concepto de matrículas u otros relacionados a los cursos de grados una vez admitido el estudiante en todas estas instituciones ya mencionadas anteriormente. En el artículo 3 establece que los estudiantes egresados de la educación media que no sean de instituciones educativas del sector oficial o de instituciones educativas del sector privado subvencionado que acrediten su situación de vulnerabilidad y que cumplan con lo establecido en el presente artículo accederán al beneficio señalado en el artículo anterior. Parte de lo que es este decreto, quería conocer el Poder Ejecutivo. Los puntos más principales, mencionamos un artículo más con relación a esto. Vamos al artículo 4. Ahí está. Dispóngase que los datos proveídos por el postulante al beneficio contemplado en esta ley tendrá carácter de declaración jurada, por lo que de tener indicios o pruebas de su falsedad, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público. En el artículo 5 establece que la gratuidad señalada en los artículos 2 y 3 del presente decreto no podrá ser otorgada a los estudiantes que sobrepasen los 5 años de egresados de la educación media, contados desde el momento de la solicitud a los cursos de admisión y similares. Asimismo, tampoco será otorgada a quienes hayan sido admitidos luego de un número de intentos consecutivos o alternados establecida por cada institución. Un punto importante también de este decreto. Vamos a bajar un poquitito más para leer otros artículos, porque evidentemente es una reglamentación muy importante que hay que considerar y tener en cuenta. También dispone que las universidades públicas del país, de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, mantendrán periódicamente actualizada la lista de estudiantes beneficiarios por esta ley. También dispone que en cumplimiento de lo establecido en ese artículo 2, el 7% de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública otorgados a las universidades públicas del país y las otras instituciones mencionadas se distribuirán conforme a lo establecido en el segundo párrafo de este decreto. Bajamos un poco más para completar. También establece que para dar cumplimiento a lo establecido en este artículo 2, el Ministerio de Hacienda emitirá la resolución pertinente, y también se establece que en cumplimiento a lo establecido en el inciso A del artículo 3 de la utilización de fondos públicos, los recursos contemplados en la mencionada ley solo podrán ser utilizados para sustituir los ingresos dejados de percibir en los conceptos señalados en la presente normativa. Parte de lo que es este decreto del Poder Ejecutivo, donde se reglamenta el arancel cero en todas las universidades públicas del país. Se cumple un año del asesinato del joven Fernando Báez. Esto había ocurrido en Villa Gesell a la salida de un boliche. Por el caso hay 8 rugbyes detenidos y la familia hasta ahora clama justicia. Se cumple un año del asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven atacado por un grupo de rugbyers a la salida de un boliche en Villa Gesell. El crimen, calificado como homicidio doblemente agravado, dejó marcada una herida irreversible en los familiares y amigos de Fernando y hasta la fecha una fuerte conmoción en toda la Argentina. Los padres de Fernando exigen justicia y anhelan que las autoridades judiciales fijen una fecha para el juicio oral y público. Para ellos, los rugbyers detenidos por el crimen son todos culpables y la forma en que masacraron a Fernando es imperdonable. Pero tratamos de salir adelante porque no puedo abandonar el caso de mi hijo. Debo ser fuerte para que se haga justicia por él. Un año atrás, hoy mi hijo me llamaba que estaba feliz en Villa Gesell y sin embargo hoy ya no está conmigo.
Ya no puedo darle un abrazo. Mi hijo no está, nunca volverá. Jamás volveré a abrazarlo, a besarlo, ni hablar con él, ni compartir el Día de la Madre, ni una fiesta navideña, ni Año Nuevo, ni nada. Ni tampoco con sus amigos y su novia que tanto lo amaba. Por culpa de estos asesinos, nos dejaron sin nada. Pero seguimos fuertes con la ayuda de todos ustedes para seguir pidiendo justicia. Y este día lo honramos a Fernando haciendo lo que a él le gustaba. Desde el crimen de Fernando, tanto Graciela como su esposo Silvino Báez mantuvieron la memoria de su hijo con acciones solidarias y una de ellas fue organizada en la tarde de ayer, en la que participaron amigos y compañeros del joven. Por su parte, el Juzgado de Garantías de Villa Gesell aseguró que el juicio se llevará a cabo este año. Los 8 acusados que podrían recibir una pena de prisión perpetua están detenidos en la alcaldía número 3 de Melchor Romero, 2 por celda, con celulares disponibles como todos los presos desde que una resolución así lo dispuso a causa de la pandemia del coronavirus. Ante el hostigamiento constante, los rugbyers no tienen contacto con los otros reclusos. Tres de la tarde, 52 minutos. ¿Hacemos de vuelta una pausa? Sí, señor. Ya venimos enseguida con más Tarde Noticias. Vamos a esta información que nos llega desde el sur del país. Las imágenes son muy evidentes. Estas fueron captadas por los automovilistas y muestran la criminal maniobra por parte de 2 choferes de colectivos. Esto, señoras y señores, ocurrió sobre la ruta 6. A más de 160 kilómetros por hora jugaban carrera aparentemente para ganar más pasajeros, según la denuncia. La patrulla caminera aplicó severas multas en este caso. Las contundentes imágenes grabadas por un ciudadano muestran a los choferes de 2 colectivos, una de la empresa Encarnación SRL y otra de la empresa Cruceros del Sur, jugando una carrera clandestina, ocupando absolutamente toda la ruta nacional número 6 en Bellavista, incluso poniendo en peligro la vida de un motociclista, quien tuvo que bajarse a la banquina para no ser atropellado. Iban a más de 160 kilómetros y la patrulla caminera ya aplicó severas sanciones luego de que se presentara estas filmaciones. Eso recibimos una denuncia exactamente en el destacamento de la báscula Bellavista, en donde un ciudadano se acerca a denunciar que un ómnibus se estaba adelantando en forma imprudente en lugares no permitidos. Y se acerca con la filmación y toma fotográficas en donde automáticamente el inspector interviene y se le sanciona a dicho conductor. ¿Se trata de una unidad de transporte de larga distancia? Transporte público. Sobre la ruta 6, entonces, en Bellavista. Bellavista. La empresa corresponde a Crucero del Sur. Crucero del Sur. Sí, señor. Que se iba de la ciudad de Encarnación, aparentemente. Aparentemente así es, ¿verdad? Las filmaciones muestran de qué manera ellos, o al menos este colectivo, se adelanta aparentemente en una carrera, digamos, ¿verdad? Y realiza una maniobra de adelantamiento. Eso también le agradecemos a la ciudadanía, en donde tienen que acercarse a realizar su denuncia en estos casos. Y si es factible, con las tomas fotográficas o videos para que el inspector pueda actuar con propiedad y de acuerdo a derecho, ¿verdad?
¿Dos colectivos no estaban involucrados, solamente uno? ¿Se adelantó a otro colectivo? Dos colectivos, pero uno es el que se adelantó a otro colectivo para adelantarse a ese vehículo. La multa correspondiente. Así mismo, el artículo 60B, que habla de eso. ¿Qué tipo de multa sería? Adelantamiento indebido. Por esa razón, ¿verdad? Por esa razón, que corresponde a una multa de 12 jornales, 1.012.000 guaraníes, ¿verdad? Se pide entonces más conciencia por parte de esos conductores y también a la teleaudiencia, a los ciudadanos que denuncien, ¿verdad? Que denuncien en el puesto más cercano de la patrulla caminera. También está el número que es de transparencia y ese también se nos envía a nosotros y actuamos en el puesto más cercano. De momento se le multó al chofer de la empresa Cruceros del Sur y se trata también de que esto llegue a instancias del Ministerio Público teniendo en cuenta la actuación criminal de ambos choferes. Ronda de tragos casi fatal. Una ronda de tragos por poco tuvo el peor final para un joven que se encontraba festejando un cumpleaños en compañía de su primo el presidente Franco. Los mismos protagonizaron una pelea con otras dos personas desconocidas. A consecuencia, Edgar Ramón Vega, de 24 años, sufrió la amputación del pie izquierdo. Inminente colapso. Varios profesionales de la salud se hicieron eco en sus redes sociales, manifestando la extrema preocupación que les genera el alarmante aumento de contagios de COVID-19. La ocupación de camas de terapia intensiva está al tope en el sector público. Números que alarman. El Ministerio de Salud reportó ayer 512 nuevos casos de coronavirus y 10 fallecidos por la enfermedad. Con estos números, Paraguay alcanza la línea de los 122.160 infectados y las 2.505 víctimas fatales. Los internados totalizan 824 con 186 pacientes en la unidad de terapia intensiva. Violento asalto domiciliario. Una familia fue interceptada por 4 delincuentes cuando llegaba a su vivienda en horas de la noche del domingo en la ciudad de Presidente Franco. Los maleantes portaban armas de fuego con las que intimaron a sus víctimas, logrando alzarse con 3 millones de guaraníes y un automóvil. Brasil inicia inmunización. Una enfermera de 54 años fue la primera brasileña en recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 este domingo en la ciudad de Sao Paulo. Se trata de Mónica Calasanz, quien presta sus servicios en el Hospital Las Clínicas de la capital paulista. Transfieren a Jessica Santa Cruz. La experimentada futbolista paraguaya Jessica Santa Cruz nuevamente es transferida y es flamante refuerzo de un equipo del fútbol europeo. La reina es el más reciente fichaje del Fútbol Club Wacker Innsbruck de la primera división del fútbol austriaco. Momento de darle un repaso a los datos actuales del tiempo. Así se encuentra la ciudad capital a estas horas. 29 grados con 2 la temperatura, cielo parcialmente nublado, misma sensación térmica, humedad del 44% y el viento que sopla a 23 kilómetros en la hora, viento sur-suroeste. ¿Cómo va a estar para lo que resta de esta jornada? Para la tarde-noche se espera una tarde-noche de bastante cálida a fresca. Una temperatura que iría de 25 grados a 21 por la noche y de la madrugada una temperatura que iría de 21 grados a 18. Pronóstico extendido, cómo van a estar los próximos días. Atención, para mañana martes vamos a amanecer con una mañana bastante fresquita, 18 grados la mínima y ya por la tarde va a ir subiendo la temperatura y llegaríamos a una máxima de 31. Para el día miércoles se pronostican precipitaciones, una mínima de 21 grados, una máxima de 31. Para el día jueves también se pronostican lluvias, mínima de 22 grados, máxima de 31. Misma condición climática para el día viernes, continuarían las lluvias con una mínima de 22 grados y la máxima el viernes llegaría hasta los 30.
Bueno, señora, ahora vamos a hablar del tema de la situación actual del COVID-19 en nuestro país. Y es preocupante porque diferentes médicos este fin de semana, usando sus redes sociales, comenzaron a manifestar la preocupación porque las camas, principalmente de terapia intensiva, están prácticamente llenas. Y esto no es para ser alarmista, la realidad es esa y se refleja en los números. Esta mañana conversábamos con el doctor Hernán Martínez, director de redes, con relación a la ocupación a nivel país y mostraba preocupación con relación al aumento de casos en los últimos días. Esto es lo que nos decía con relación a la ocupación de UTI. En terapia intensiva hoy tenemos una ocupación del 96% de camas de terapia. En Capital y Central, 100% de ocupación. Y las salas comunes estamos entre 82 y 85% de ocupación de pacientes con COVID. Como el sector privado, quienes a sus asegurados, ellos vieron una cantidad inusitada de pacientes que empezaron a utilizar las camas, ¿verdad?, de su seguro. Entonces se prendió una alarma en el sentido de que por más que exista un convenio, ese convenio hasta ahora se respeta a rajatabla, ellos están realmente preocupados por el hecho de que tienen que dar respuesta también a sus asegurados. Fíjate que el fin de semana nomás 9 pacientes fueron derivados de nuevo al sector privado. Hoy estamos con 40 pacientes en el sector privado con el convenio del Ministerio de Salud. Entonces es una preocupación, lo que fue una preocupación para el sector público ahora se traslada para el sector privado. En terapia intensiva seguimos con la franja etaria entre 50 años para arriba. De hecho que también hemos tenido casos de pacientes jóvenes, principalmente colegas, que gracias a Dios salieron de alta. Sigue siendo la gran mayoría de los que ingresan graves a la terapia intensiva pacientes mayores de 50 años, ¿verdad? También vamos a ver la situación del Departamento Central. Nos decía el doctor Roque Silva que prácticamente todas las camas de UTI están ocupadas en la actualidad. Central, sin lugar a dudas, es uno de los departamentos más críticos epidemiológicamente hablando. Central y Capital, nosotros actualmente tenemos una ocupación del 100% de camas, tanto en el sector público, y eso es lo que nos preocupa, porque desde hace aproximadamente 7 semanas que estamos en estas situaciones, por eso que estamos haciendo un llamado a la ciudadanía a que se cuide, porque estamos en el momento más complicado de la pandemia. Aproximadamente habilitamos inicialmente 8 camas. En el día de hoy vamos a habilitar las 8 restantes, pero las 8 que habilitamos en 10 horas se llenaron completamente. Tenemos varios pacientes que están llegando del interior. Específicamente recibimos 4 de la zona de Caguazú, 1 de Pedro Juan, 1 de Cordillera, recibimos 1 de Alto Paraná y recibimos otro de Concepción. Con eso completamos las 8 camas que inicialmente teníamos y hoy ya estarían ya habilitadas las siguientes 8. La situación del Departamento Central. De Central nos vamos hasta el Alto Paraná, hasta Ciudad del Este, donde la situación también es preocupante porque en los últimos días también se vio un incremento importante de internados, principalmente en UTI. ¿Por qué aumenta en UTI? Porque los casos que llegan ya son muy graves según los médicos. Camas de UTI estamos a tope y bueno, esa es nuestra situación, era de esperar, lo hablábamos. No somos genios, nadie habla de algo nuevo, es lo que ocurrió en otros países y nos limitamos, los números siempre son muy fríos, son muy terribles lastimosamente y si ocurre en otro lado nosotros no podemos escapar mucho a eso. Lo ha ocurrido en Europa, en países de primer mundo, con sistemas sanitarios también de primer mundo y es difícil que nosotros escapemos a eso. Y hay pacientes en reanimación que de repente pueden requerir y a lo mejor puede haberse ocupado durante la noche, ¿verdad? O sea, ese requerimiento es algo rápido. No sabemos si por ahí, gracias a Dios, no haya habido un alta y haya pasado a sala, entonces se liberó otra cama. Dios quiera que así haya sido, ¿verdad?
para no ser tan pesimista, porque la gente ahora cuando le decimos algo nos trata de pesimista y de que queremos siempre meter solamente miedo, y ese no es el objetivo, al contrario, es solamente pedirle conciencia a la gente que nos cuidemos entre todos. 1059 según el corte del 12 de enero. Eso cada semana, miércoles o jueves, se hace un corte según semana epidemiológica. ¿Y a cuántos ascienden los confirmados desde el inicio de la pandemia en el departamento de Caaguazú? Y los confirmados ascienden a aproximadamente... voy a decir un ratito porque... 4.100. En cuanto a aquellos pacientes quienes requieren de camas de terapia, ¿cómo se está lidiando con sus necesidades, directora? Y este enero realmente ha sido un mes muy crítico, muy delicado desde sus inicios, en el sentido de que nosotros teníamos una rápida aceptación y remisión en Ciudad del Este, en Inerán y en Itagua, ¿verdad? Sin embargo, estos días el requerimiento ha sido mayor, más de otros puntos del país también. Entonces es más difícil conseguir camas de terapia y inclusive nosotros nos vimos forzados a partir en dos la terapia de Coronel Oviedo, donde que actualmente la mitad de las camas corresponden a casos COVID y la otra mitad a casos no COVID. Estamos esperando que esta semana podamos habilitar el hospital de policía, donde tendríamos 6 camas exclusivas para pacientes COVID, pero la situación no está muy bien, pero eso es por el hecho de que la gente acude de manera muy tardía al servicio para su evaluación y ya requiere internación o bien terapia intensiva. Ahí hablaba también la directora de la 5ª región sanitaria. Teníamos un panorama de los 4 departamentos más complicados en este momento en cuanto a su situación epidemiológica. Y los números van cambiando constantemente. Esto es hora tras hora, van cambiando. A veces se llena totalmente, después se desocupa. Lastimosamente se dan casos de fallecimiento también. Así es que estos números no siempre son constantes, pero queremos compartir, porque esta mañana cuando hablábamos con la doctora Leticia Pintos, ella nos decía que del último relevamiento de datos que tenían era 97% de ocupación de camas a nivel país. Esto nos referimos a UTI específicamente, unidad de terapia intensiva. De acuerdo a los datos que se tienen, en Alto Paraná se cuenta con 42 camas. 35 estaban ocupadas, solamente tenían 7 disponibles. En Itapúa, como le decía, 20 camas disponibles, 7 son polivalentes y 13 para COVID. 100% de ocupación. En Concepción se cuenta con 8 camas. Las 8 camas están ocupadas, 100% también. En Amambay, 8 camas, 100% de ocupación también. Preocupante la situación en cuanto a la ocupación de camas en UTI. Vamos a pasar a la siguiente placa para ver los demás departamentos. En Misiones se tiene 8 camas, 3 están disponibles, también ellos tienen una sala de reanimación para casos de urgencia también. En Caaguazú, esto cambió, por ejemplo, 8 camas. Esta mañana solamente teníamos 2 disponibles. La directora dice que ahora tienen 4 actualmente. En Cordillera se tiene 8 camas, 6 están funcionando, todas están ocupadas también, todos casos COVID-19. Esto es con relación a estos 3 departamentos, Misiones, Caaguazú y Cordillera. Vamos a la siguiente placa, por favor. En Guairá se tiene 6 camas, 100% de ocupación también. San Pedro, 8 camas. Estas están instaladas en Santa Rosa de la Guaraí, 100% de ocupación también. En Paraguarí, según comentaba el director de esta región sanitaria, de las 8 camas, 4 están en funcionamiento actualmente. Todas ellas son casos polivalentes, pero también están ocupadas. Recordemos que otros departamentos como Ñembucú, Canindeyú, Cazapá, ellos no cuentan con unidades de terapia intensiva, tienen otro sistema, pero cama propiamente dicha no tienen, al igual que todo el Chaco paraguayo. Vamos a ver cómo está distribuido en el departamento central. En central tenemos camas, siempre hablando de unidades de terapia intensiva, 188 para adultos, 56 niños y 50 neonatología. Y vamos al sector destinado para enfermedades respiratorias. Así se distribuye: 11 en Lambaré, 4 en Luque, 10 en San Lorenzo, 67 en el Hospital Nacional de Itagua
y 33 en Ingavi. Estamos hablando del Instituto de Previsión Social, que forma parte también ya de las camas respiratorias disponibles actualmente. De todas esas que mencionábamos, tenemos también en el Acostañú 12, en Villa Elisa 8, en Ñemby 4 y en Limpio tenemos 3 camas respiratorias. Ahora vamos a la disponibilidad de las camas que se tienen para enfermedades respiratorias, no solamente COVID, sino que otras afecciones respiratorias también. En Limpio tenemos 3, en Luque tenemos 2 y en Acostañú 8 camas disponibles. Esto es constante, va cambiando, a veces aumenta el número, a veces disminuye. Y también vamos a hacer un repaso de Asunción. En Senquer se tiene 5 camas, tiene 50% de ocupación, ninguna de ellas está relacionada con el COVID-19. En el Hospital del Trauma, 21 camas, 100% de ocupación también. En el San Jorge se tiene 12 camas, esto también es todo polivalente por ahora, 99% de ocupación. En el Instituto de Medicina Tropical se tiene 3 camas, 99% de ocupación. Y en el INERAN 44 camas, también 100% de ocupación. Entonces hablamos en números, hablamos cómo se va distribuyendo la ocupación de camas. No es solamente cada tanto salen a decir que están al borde del colapso, sino que todo el tiempo esto va variando y va cambiando. El número a veces aumenta, otras veces disminuye porque es muy dinámico. Y lo tenemos a la doctora Leticia Pintos para hablar con ella con relación a esta situación, porque los números son muy evidentes y muestra la situación de cómo estamos a nivel país, y con razón cada vez que tuitean, cada vez que piden por favor a la ciudadanía, porque los números no son nada alentadores. Hola doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rolando, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno doctora, esta mañana hablábamos de la situación en muchos departamentos donde su ocupación es al 100% y quedaban así pequeños lugares en algunos departamentos. ¿Cómo estamos esta tarde? ¿Se mantiene en el 97? ¿Bajó un poco? ¿Subió un poco? ¿Cómo estamos? Bueno, a nivel nacional, digamos, estamos igual. Estamos con un alto número de ocupación, pero a nivel central seguimos 100%. Ahora metimos 4 pacientes más en el transcurso de la mañana-tarde al sector privado. Con esto ya serían 13 en las últimas horas, doctora, considerando este fin de semana y hoy. Así mismo. Doctora, hablabas de que terapia intensiva en el sector privado, también ellos están sintiendo el efecto COVID y estaban conversando con ellos porque ellos también tienen que dar respuesta a sus asegurados. ¿Cómo quedó eso? Bueno, y nosotros realmente tenemos un número de camas en el convenio que tenemos, digamos, aseguradas esas camas. Lo que sí tenemos de repente se complica es cuando si necesitamos más camas y ellos ya tienen todas las camas ocupadas. ¿Están viendo la posibilidad de también cerrar con el sector privado en la zona del Alto Paraná y otras más en Asunción? Al menos eso nos decían, doctora. No sé si se está conversando sobre eso o ya se llegó a concretar. Así mismo es. Es más, en Alto Paraná tenemos un sanatorio, 2 sanatorios, que estamos con el tema de cerrar documentaciones. En realidad la documentación pendiente son con la superintendencia por parte de los sanatorios. Ellos cierran esa documentación, digamos, y ya podemos cerrar el convenio que hasta hoy, digamos, no fue una prioridad, sobre todo en Alto Paraná, porque ellos están sosteniendo su número de pacientes. En Alto Paraná, por ejemplo, ellos, si bien están con un número elevado de camas, ellos también están recibiendo pacientes de Caguazú, también están recibiendo pacientes de Canendillú, según la necesidad, ¿verdad? Entonces eso hace que su número permanezca un poco elevado. De las 42 camas que hay ahora, ya tienen 35 ocupadas. O sea, tienen 7 disponibles más o menos por ahora. Sí, así mismo es. Mira, te estoy diciendo eso y puede ser que eso esté cambiando ahora mismo, ¿verdad? Exactamente. Y hablábamos también, doctora, por lo menos de los últimos datos, como decíamos, todo es tan cambiante y va pasando rápidamente. En Misiones también teníamos disponibilidad de algunas camas y en Caguazú otras. Así mismo. Te cuento que las de Oviedo se llenaron. Se llenaron las de Oviedo. Misiones tenemos disponibilidad, también tuvimos disponibilidad en el Hospital Nacional, movimos pacientes ahí, trasladamos pacientes también al Nacional esta mañana.
El INERAN también tuvo altas, pero también tuvo ingresos, entonces se mantiene el número de pacientes. Y estamos así, es muy dinámico siempre, pero realmente yo creo que estamos en un momento complicado de la pandemia al cual podemos dar un sostén gracias a que pudimos aumentar el número de camas en todo este tiempo. Doctora, también hablando de departamentos, decíamos el tema de Concepción, Caso San Pedro, Cordillera, todas ellas están totalmente ocupadas también. O sea, es preocupante la situación, en todos los lugares donde se habilitaron, hoy están totalmente llenas y eso refleja un poco también la preocupación de ustedes. Así mismo, mira, te doy un ejemplo. Concepción tenía sus camas, de repente hubo 2 semanas que tuvieron solamente 4 pacientes y ahora están otra vez con los 8. Y pasa lo mismo con Pedro Juan Caballero. Itapúa también estaban con una brecha de camas libre. Creo que ahora tienen 1 o 2 camas libres y van a dar alta paciente y bueno, y estamos así. Doctora, esto es el reflejo también de que se llenan tan rápidamente las unidades de terapia intensiva por la consulta tardía, porque la gente ya va llegando en un estado bastante delicado que requiere ser internado en UTI. Hay una gran cantidad de pacientes que acuden ya muy delicados. Sobre todo los pacientes que son menores de 50 años. Esos son los pacientes que tardan más en consultar, porque yo creo que es una cuestión de estoy mejor, me va a pasar, voy a esperar más. Y eso hace a veces que se complique. Es por ello que insistimos tanto en que ante cualquier síntoma de fatiga, si uno almuerza y tiene fatiga, si uno se baña y tiene fatiga, debe ir a consultar inmediatamente. Doctora, con relación al tema de los medicamentos, el tema de sedantes para terapia, ¿eso está todo controlado o estamos todavía con un poco de escasez? Estamos todavía con un poco de escasez. Si bien es cierto que están llegando, los proveedores están empezando a cumplir por semana. No sé si se les puede explicar de una manera fácil, en el sentido de que las entregas de medicamentos se hacen cada 15 días, cada semana, de acuerdo a la materia prima que tienen las empresas. Entonces tuvimos un retraso de unas semanas, pero ahora se están poniendo al día, digamos, con eso. Y eso ojalá ayude a paliar un poquito, sobre todo en sedantes. Realmente la medicación que más se está usando y se está usando quintuplicadamente son los sedantes, porque no es lo mismo sedar para una cirugía que sedar para un paciente COVID. El tema de oxígeno, se habló mucho del tema de oxígeno en estos días por lo que vimos en Manaos, por ejemplo. Aquí también hay una demanda importante de oxígeno porque se utiliza mucho más de lo habitual, pero eso se tiene controlado, doctora. Hasta ahora sí, hasta ahora, y Dios quiera que no nos pase lo que pasaban en los países vecinos. Nosotros se utilizaba muchísimo, o sea, los equipos de alto flujo usan mucho oxígeno. Los respiradores usan mucho oxígeno. Aparte, las personas normalmente que respiraban mejor con 1 o 2 litros de oxígeno por minuto, ahora respiran con 15 litros de oxígeno por minuto. Entonces eso hace que aumente muchísimo la demanda del oxígeno. Doctora, finalmente, hoy con todo lo que se derivó este fin de semana, más estos 4 en las últimas horas al sector privado, ¿cuántos pacientes tenemos derivados del público al privado? ¿Y en total? Sí. Y tenemos unos 157 pacientes en total. ¿Todos ellos están en el privado? No, estuvieron. Ahora no. Ahora tenemos 44 serían. 44 en el sector privado. Este sí. Es uno de los números más altos. Tal vez recuerdo que teníamos 31 y estábamos por ese... Sí, Rolando, este es el número más alto. 44. Hasta hoy no tuvimos un número así. 44, es mucho, doctora. Sí. ¿Y nuestro cupo cuánto es en el sector 100? 75, casi, no, ya pasamos la mitad, doctora, estamos ya en un 50% también del cupo disponible en el privado. Así mismo es. Eso es lo que nos preocupa y por eso que insistimos tanto en que la gente se cuide, por favor. Porque si esto va a un aumento, acuérdense que cada paciente que ingresa no se queda 1 o 2 días en terapia, se quedan 2 semanas. Y después son estabilizados y llevados otra vez al público, doctora, cuando hay lugar disponible. Sí. Así mismo, por ejemplo,
si vino un paciente de Lomaputá a la terapia, se estabiliza, el paciente mejora y vuelve a Lomaputá para completar su tratamiento. Exactamente. Doctora, por último, siempre es bueno recordar, nunca está de más y nosotros no nos cansamos, pero qué mejor que ustedes también para llevar ese mensaje a la ciudadanía de seguir cuidándonos porque estamos viviendo definitivamente una época muy, pero muy crítica por lo que vemos en los números, no solamente por lo que ustedes dicen, sino que eso se refleja en los números, en la situación en los hospitales, la derivación de pacientes al sector privado. Entonces, esa recomendación final para toda la gente que nos está viendo. Y que no se cansen las personas. La idea es que sigamos todos juntos, que nos ayudemos, pero por sobre todo que nos cuidemos los unos a los otros. No cansarse de decir eso y tampoco cansarse de hacer eso, porque a veces fatiga no sacarse el tapaboca. Yo sé que fatiga estar distanciado, sobre todo de la familia en horas de ocio, es más complicado, pero esos son los momentos en el que más tenemos que cuidarnos. Doctora, muchísimas gracias, como siempre muy amable para con C9N y vamos a estar en contacto más adelante. Que tenga una buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes y cuídense, por favor. La doctora Leticia Pintos, directora de Terapias y Servicios del Ministerio de Salud. Número importante, en las últimas horas fueron trasladadas otras 4 personas del sector público al privado. Actualmente se llegó al número más alto de cantidad de trasladados al sector privado. Estamos hablando de 44. Nosotros hace un rato hablábamos del tema de Caguazú y decíamos que teníamos 4 camas disponibles. Recién la doctora nos decía que esa zona también llegó a su ocupación total. Está crítica la situación en lo que respecta a unidades de terapia intensiva, así es que no está de más decir siempre que nos cuidemos entre todos para evitar tener que estar peleando por una unidad de terapia intensiva. 4 de la tarde, 29 minutos, hacemos una brevísima pausa, en instante volvemos aquí en Tarde Noticias. Y el día viernes, en horas de la tarde, se realizó el sorteo del arranque de la Copa del torneo Apertura, digo bien, y del torneo Clausura de nuestro fútbol. El calendario completo en el siguiente material. La Dirección de Competiciones de la APF realizó el esperado sorteo y presentó oficialmente el fixture de la primera fecha del torneo Apertura y Clausura en la temporada 2021. Como plato fuerte se presenta el clásico blanco y negro de entrada. Olimpia recibirá en Para1 a Libertad, donde rápidamente el director técnico Daniel Garnero volverá a su antigua casa, aunque esta vez como entrenador del Gumarelo, mientras que Sol de América será local contra Cerro Porteño. Los duelos de la primera jornada de la Apertura son Olimpia versus Libertad, Luqueño versus Guaireña, Sol de América frente a Cerro Porteño, Guaraní contra Nacional y 12 de octubre versus River Plate. El Apertura llevará la denominación Centenario del Club Esportivo Luqueño, certamen que empezará el 5 de febrero y culminará el 23 de mayo contemplando 3 jornadas de adelantamiento. Mientras tanto, el torneo Clausura será propicio para un homenaje a César Zavala. Se disputará desde el 16 de julio y finalizará el 5 de diciembre. La primera fecha del Clausura contempla los siguientes compromisos: Olimpia versus River Plate, Libertad contra Guaireña, Luqueño versus Cerro Porteño, Guaraní frente a Sol de América y 12 de octubre ante Nacional. El superclásico del fútbol paraguayo se disputará en las fechas 5 y 14, esto debido a la reducción de equipos en la primera división en esta temporada 2021. Ambos torneos contarán con la participación de 10 clubes con base en un sistema de disputa de todos contra todos a 2 ruedas. Este año también se disputará por primera vez la Supercopa Paraguay, en principio el 9 de diciembre, entre el campeón de mayor puntaje entre Apertura y Clausura y el vencedor de la Copa Paraguay. Bueno, fin de semana movidito en el mercado de pases, especialmente en el decano del fútbol paraguayo. Estamos hablando de Olimpia,
quien aparentemente tiene un acuerdo de palabra con Marcelo El Chelo Estigarribia. Olimpia ya tiene casi lleno el cartón de refuerzos para la presente temporada, salvo algunos puestos específicos. La directiva oficializó la llegada del portero uruguayo Gastón Hernán Olveira Echeverría, de 27 años, proveniente de River Plate de su país. El futbolista tiene igualmente experiencia en la selección charrúa, tanto en las inferiores y en la absoluta, aunque en esta última categoría solo estuvo en el banco. Olveira viene para pelearle la posición al golero pentacampeón Alfredo Aguilar, cuestionado por momentos, pero que mostró su clase en las instancias decisivas para la conquista del nuevo título para el decano en el pasado torneo Clausura. Agilidad, reflejos y posicionamiento con todo uruguayo. Esto es Olimpia, expresa el texto de bienvenida del franjeado a Olveira. Se confirmó igualmente el retorno de un goleador de la casa, Walter González, quien últimamente estuvo por Everton de Chile tras su paso por el fútbol de México. Potencia, definición, sacrificio. Es este año Walter. Reza la bienvenida oficial al delantero. El entrenador argentino Néstor Gorosito espera se confirme estos días la presencia del defensor Saúl Salcedo, perteneciente a Huracán. Mientras tanto, el volante zurdo Marcelo Estigarribia tendría todo acordado para ser nuevo jugador del Olimpia. El mediocampista paraguayo de 33 años jugó en el 2020 en el Deportivo Maldonado de Uruguay. Anteriormente estuvo en Colón de Santa Fe, equipo con el que disputó la final de la Copa Sudamericana en la Nueva Olla Monumental frente a Independiente del Valle de Ecuador. Jugó en la Juventus de Italia, de la cantera de Cerro Porteño e integrante habitual en su momento de la selección paraguaya. El plantel franjeado sigue en su segunda semana de pretemporada en la Villa Olimpia. De la tarde, 44 minutos, seguimos hablando del tema de COVID. Nos comentaba hace instantes la doctora Leticia Pinto sobre la cantidad de pacientes que fueron trasladados del sector público al privado y la posibilidad de seguir ampliando el cupo que tiene el Ministerio de Salud en este sector. Ya lo tenemos al doctor José Zarza, presidente de la Asociación de Sanatorios Privados, para hablar con relación a esta situación. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, doctor, el sector privado también está sintiendo este aumento importante de los casos de COVID-19. Sí, claro, por supuesto, hay muchísimos casos en todos los consultorios, sí, hay un incremento importante que evidentemente se debe a los acontecimientos de las fiestas últimas, ¿verdad? Que luego se venía esperando, se vino solicitando a la gente cuidarse, pero sabemos lo que pasó y bueno, lo que va a pasar también. Se viene esto evidentemente incrementándose fuertemente. El Ministerio de Salud tiene 70 camas disponibles en el sector privado. ¿Esto es correcto? Sí, así es. Hoy hay 70 camas comprometidas desde los sanatorios privados para con el Ministerio de Salud para los pacientes con COVID en terapia intensiva. Doctor, ¿cómo se va a dar la situación si es que en el sector privado hay una demanda importante? ¿Igual se va a cumplir con los cupos que tiene el Ministerio de Salud? Claro que sí. Este convenio se hizo en realidad entre el Ministerio y cada uno de los sanatorios. Cada uno de los sanatorios hizo su análisis y comprometió X cantidad de camas para con el ministerio que debe cumplir por el contrato, claro que sí. ¿Están viendo la posibilidad de ampliar ese cupo de 70 que se tiene actualmente? En este mismo momento hay 2 sanatorios más que están en conversaciones con el ministerio ofreciendo más camas. Si se llega a contratar, eso subiría 12 camas más. Eso es un poco lo que nosotros tenemos conocimiento de 2 sanatorios asociados
que están en tratativas con el Ministerio. Estos sanatorios son en Asunción y tengo entendido que también en el Alto Paraná. Uno en Asunción y otro en Alto Paraná, efectivamente, así es. ¿Y allí cuánto sería la disponibilidad? 12 camas total entre Asunción y... 12 camas más. 12 camas más. Iríamos a 82 camas en total. Esta mañana se hablaba, y es bueno también aclarar eso, que decían que en los sanatorios privados también ya prácticamente no había disponibilidad. Esto no es tan así, doctor. Hoy, en la pesquisa que estuvimos haciendo, encontramos 31 camas ocupadas de las 70 que el sector privado puso a disposición del Ministerio de Salud. O sea que estamos cerca del 45% de ocupación más o menos en el sector privado de las camas comprometidas con el Ministerio. Doctor, con relación al tema del pago, ¿cómo está eso? El compromiso que tiene el Ministerio de Salud con ustedes. Bueno, el pago se había acordado de que sería rápido, se habían establecido las pautas generales para que así fuera, ya que en esta ocasión y por la situación de contingencia se cuentan con recursos y se facilitarían los trámites, ¿verdad? Yo creo que en alguna medida se está cumpliendo eso. Hay algunos pequeños atrasos, pero en algunos casos también se debe a que los sanatorios no han aparentemente completado bien las carpetas para la presentación. Y bueno, creo que en este momento se están corrigiendo y según lo que particularmente he conversado hoy con representantes del Ministerio de Salud, en el transcurso de esta semana y la próxima se estarían honrando esos compromisos que están un poquito atrasados, ¿verdad? Doctor, la permanencia de los pacientes que vienen del público al privado es muy relativo. Hay un promedio de tiempo que ellos permanecen hasta ser trasladados nuevamente al público cuando hay disponibilidad de camas. Yo no creo que esa situación se dé porque se traslada al sector privado cuando ya no hay camas en el sector público. Porque la derivación se hace vía ministerio. El paciente va a consultar a Liñerán o a Ingavi de IPS o al Hospital Nacional de Itagua. Y si no hay camas en esos lugares, entonces el ministerio deriva a los sanatorios en base al convenio. De manera que es muy difícil que esa situación que vos planteás ocurra. Y menos aún ahora que se vienen incrementando los casos. Doctor, en el hipotético caso, siempre hablamos de hipótesis en este caso, porque el panorama muchas veces no se puede tener con precisión considerando que esto es tan dinámico y todo el tiempo va cambiando. En el caso de que el sector privado, los asegurados, se necesite ocupar la mayor cantidad de camas posibles, ¿de alguna manera ustedes van a tocar esa cantidad, ese cupo que tiene el Ministerio de Salud o eso va a ser imposible de tocar por el acuerdo que se tiene? Estos convenios se han puesto con fecha de hasta el 30 de abril, si no estoy transcordado. Reitero que los convenios son firmados entre el ministerio y cada uno de los sanatorios. Por lo tanto, se prolongó el plazo hasta abril 30. Y por supuesto está todo supeditado a lo que vaya ocurriendo en el transcurso de las semanas y de los meses, ¿verdad? Pero por supuesto, lo que se ha comprometido, no puede el sanatorio privado incumplir, so pena de que eventualmente reciban las sanciones que correspondan, ¿verdad? No creo que ocurra eso porque cada sanatorio hizo su análisis y puso a disposición del ministerio lo que ellos pueden cumplir. No creo que se expongan a ninguno de los sanatorios a incumplir eso. Perfecto. Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo y por darnos detalles también de cómo está la situación en el sector privado. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias, igual.
Doctor José Zarza, presidente de la Asociación de Sanatorios Privados, con relación a los pacientes que son trasladados del sector público al sector privado. Se están negociando otras 12 camas más en Asunción y también en el Alto Paraná. El convenio va hasta finales de abril. Y de acuerdo a lo que nos manifestaba también el doctor Zarza, es que en los próximos días el Ministerio de Salud se va a poner al día con los pagos. Cambiamos de tema, hablamos ahora de un hecho de inseguridad. 2 mujeres fueron víctimas de motochorros. Esto ocurrió en la ciudad de Capiatá. Después de mucho tiempo se volvieron a dar hechos de inseguridad según los vecinos. Los delincuentes hasta este momento no fueron identificados. En el barrio 25 de Mayo, a plena luz del día, ocurrió 2 hechos de inseguridad. Las víctimas, 2 mujeres, una que estaba llegando a su trabajo y la otra que estaba yendo a trabajar. Según los datos, los mismos motochorros en tan solo 15 minutos realizaron 2 robos agravados. Y yo salía de casa a las 5 de la tarde para ir a trabajar. Y yo al salir de ahí, yo ya me crucé con 2 muchachos en moto, con casco, y ellos bajaron acá y yo crucé acá. Me iba por esta vereda y en la esquina mismo me salieron. ¿Vos estabas allá en aquella esquina llegando ya al portón azul? En aquella esquina llegando al portón azul. ¿Y llegaron ellos de golpe? ¿Cómo fue? Sí, yo pillé que me iban a venir, intenté correr, pero no. En el video se ve que procuré correr un poquito, pero no pude, porque enseguida saltó por mí. Tipo que me abrazó y me apuntó el arma en el frente. ¿Dónde te puso la...? Acá en la cabeza. ¿Qué te dijo en ese momento? Nada, no me dijo. Solo me apuntó y me estironeó porque vio que mi celular estaba acá. Entonces yo saqué y le pasé, sin dudarlo, porque... Después de eso vos le das el celular, te dice algo, aborda la moto y se va. Sube en la moto y se va, porque salen vecinos ahí, pero ya... Le gritó el señor de la esquina lo que le gritó, pero no hubo caso. A estos sujetos ni le llegaste a ver la cara ni forma de reconocerlo. No. Y se bajaron, se bajó el de atrás y me apuntó con la pistola acá en la parte del ombligo. ¿Vos estabas saliendo de tu casa? De mi trabajo, estaba viniendo de mi trabajo, de la ruta estaba viniendo de mi trabajo. ¿Estaba a punto de llegar ya a tu casa? Sí. Una cuadra nomás ya faltaba. Una cuadra. En tu caso, por ejemplo, ¿qué te llevaron? Llevaron plata. Llevaron mi celular, todos mis documentos. Pero no me hicieron nada, gracias a Dios. El susto que te llevaste, imagino. Sí, ahora no podemos escuchar motos cerca mío. Bueno, ahora ya hicieron la denuncia y esperan también por lo menos que haya más patrullaje en la zona. Así mismo, sí. Bueno, ¿alguna otra denuncia que de algún hecho similar que ocurrió acá se enteraron? No solamente ustedes 2 son las víctimas. Y yo me enteré después cuando me fui a hacer la denuncia acá en la comisaría, me enteré que a ella le asaltaron 1 hora antes de que me asaltaron a mí. Bueno, ¿serían los mismos entonces? Sí, los mismos. Una moto azul sin chapa. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona. Sin embargo, las víctimas no pudieron reconocer a estos delincuentes y esperan mayor refuerzo policial en la zona y así también la identificación de estos malvivientes. Tarde, 58 minutos, parte final de Tarde Noticias, pero todavía tenemos algo, Kiara. Sí, señor, vamos a hablar de esto que ocurría en Rusia. Yo no sé si vos te animás a hacer esto. Para alguien que está acostumbrado a ducharse siempre con agua fría, no importa la temperatura, yo creo que sí. En medio de la nieve. Da para arriesgarse. ¿Sí? Sí. Bueno, le vamos a contar a la gente de qué se trata esto. Se trata de la Epifanía Ortodoxa en Rusia. ¿Y en qué consiste? Miles de rusos se bañaron este martes en el agua helada, martes ya para ellos, ¿verdad? Para nosotros es lunes todavía, helada de ríos, lagos de todo el país para celebrar la Epifanía Ortodoxa, un ritual religioso de purificación que se repite a cada año.
Según la tradición, hay que sumergirse 3 veces en el agua en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para recordar el bautismo de Jesucristo en el río Jordán. Hombres, mujeres y niños participan de esta tradición que se celebra cada año en la noche del 18 al 19 de enero y continúa durante toda la jornada. Según cifras del Ministerio Ruso de Situaciones de Urgencia, cerca de 90.000 personas moscovitas o turistas se han bañado en las aguas heladas de Moscú en la madrugada del lunes al martes. Y es una tradición religiosa rusa que se hace todos los años. Había algunos que no llegaron a completar en el nombre y ya salían otra vez. Pero otros sí. Salieron otra vez. Esto entonces en Rusia. Bueno, 4 de la tarde, 59 minutos. Vamos cerrando Tarde Noticias en su edición de hoy, lunes. Ya viene Aníbal y Leila para continuar y nosotros nos vemos mañana. Nos vemos mañana, señor. Sí, chao, chao. Chao, chao.